Es un gusto iniciar este año con este conversatorio sobre las elecciones de Alemania del 23-25. Y bueno, tenemos tres oradores principales. Franco de Ledone, que es realmente un argentino que tiene una gran proyección en Alemania, ha publicado un libro sobre alternativas sobre Alemania muy importante y además también un segundo libro, Pandemia, y es un experto en estos temas y creo que va a ser realmente un desarrollo brillante esta tarde. En segundo lugar, a Ivo Hernández, que muchos lo conocen. Ivo es profesor de la Universidad de Münster, está residiendo en Pensilvania ahora. Bueno, y además no solamente tiene una beta de las relaciones internacionales, sino un campo muy fecundo en la filosofía, en sus programas televisivos que, digamos, desarrolla en distintos medios. Por último, Santiago Juntales, politólogo argentino, eh, es también incursión en el periodismo y es profesor en la Universidad de General Sarmiento. Bueno, para dar apertura a este acto, vamos a cederle la palabra a Franco de Ledón. Bueno, muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Buenas noches o buenas tardes, ¿no? Para ustedes, para mí, noches acá en Baviera, en el sur de Alemania. Muy contento de participar acá. Primero, muchas gracias a Rosendo Fraga por la invitación. Tuve el gusto hace algunos años de conocerlo en persona. Y también muchas gracias a Carlos que hizo todas las gestiones, los idas y vueltas con los mails y demás. Muchas gracias, Carlos, también por ese trabajo, por ese esfuerzo. Muy bien, bueno, el domingo tenemos elecciones en Alemania. Son unas elecciones adelantadas porque las elecciones en realidad tendrían que haber tenido lugar en septiembre de este año, es decir, al gobierno todavía le quedaban algunos meses, pero esas elecciones se tuvieron que adelantar, ¿no? Son a causa de la caída del gobierno. Hasta ahora, o mejor dicho, hasta hace algunas semanas, el gobierno estaba conformado por tres partidos: el Partido Socialdemócrata, el Partido Verde y el Partido Liberal, en una relación que comenzó, digamos, bastante bien en términos de intentar cambiar algunas cuestiones que en Alemania no se habían cambiado durante mucho tiempo, pero que terminó teniendo una cantidad de problemas bastante importantes a medida que pasaba el tiempo hasta llegar a este punto de ruptura que seguramente después comentaremos. Pero lo que les quería comentar para iniciar y también para disparar un poco la discusión con los colegas del panel y también con la gente que está acá escuchando esta charla, em, es un cambio que hubo en Alemania que es bastante interesante, ¿no? Yo llegué acá en el año 2010, es decir, hace 15 años que vivo en este país. Y cuando llegué acá gobernaba una persona que creo que todos ustedes conocerán, que se llama Angela Merkel, ¿no? Angela Merkel venía ya gobernando Alemania desde el año 2005 y para cualquier persona que se interesaba por la política alemana, la figura de Angela Merkel en realidad encarnaba la política alemana. ¿Por qué? Porque terminó gobernando durante 16 años, es decir, 4 periodos. Em, Al salir de esta situación, Alemania se encontró con la necesidad de em, restablecer esa estabilidad. Es decir, muchas cosas podían cambiar en Alemania, pero una que siempre se mantenía ahí era la existencia de la canciller, ¿no? De tomando determinadas decisiones ante diferentes crisis que fueron surgiendo durante todos esos años. Algunos veían como virtud su capacidad para manejar esas crisis, para sacarlas adelante, la crisis del euro, la llegada de refugiados allá por 2015, la crisis que se generó tras el accidente en Fukushima, ni hablar, bueno, de la crisis de la pandemia. Y algunos otros pensaban que esa forma de resolver los problemas era, como se dice usualmente, pan para hoy y hambre para mañana, porque eran resoluciones que no representaban o que no movilizaban ningún cambio. De hecho, muchas veces la crítica más grande que se le ha hecho a Angela Merkel fue que no ha hecho reformas profundas que necesitaba el país. Entonces, luego de esos 16 años, Alemania se encuentra con este tripartito que mencionaba antes,
frente a una situación rara. ¿Por qué? Porque empieza a resquebrajarse la llamada estabilidad que mencionaba antes. No solamente porque ya no gobernaba Angela Merkel, es decir, el partido de la Unión Demócrata Cristiana, sino porque también en otros aspectos esa estabilidad empieza a mostrar grietas. Por ejemplo, en la economía. Aparece la cuestión de la inflación, que ya había empezado un poquito hacia el final de la era Merkel, pero que se profundiza. Después, cuando hablemos de política internacional, seguramente el colega va a comentar esta cuestión, pero la guerra en Ucrania impacta, ¿no? En los precios, impacta en los precios de la energía mayormente, pero profundiza una situación que ya venía apareciendo en Alemania. El segundo punto en estos términos económicos es la cuestión de la recesión económica, que a partir de la pandemia Alemania es un país que todavía no se puede terminar de recuperar, como sí lo hicieron algunos países vecinos en Europa. Y en tercer término, aparece la situación de ciertos sectores de la población de tener la sensación de estar perdiendo cierto estándar de vida, o al menos el peligro de que ese estándar de vida se vea amenazado. Y ahí es donde entra un elemento, y creo que es el tercer punto y el más relevante que estamos viendo ahora en esta elección, que es el rol de la fuerza de la ultraderecha, ¿no? El Partido Alternativa para Alemania, que ya se mencionó en la introducción hace un momento, es un partido que hace 3 años y medio, en la última elección, había obtenido alrededor del 10% de los votos y hoy su intención de voto está en el 20%. Esa intención de voto se basa en mayormente una población o un sector de la población que está descontento con la labor del gobierno, pero que tampoco termina de confiar en el liderazgo de la oposición, que está encarnado en el partido de la Unión Demócrata Cristiana, insisto, ya sin Angela Merkel al frente, y por otra parte, en problemas estructurales que tiene Alemania desde hace bastante tiempo. Uno de los más importantes, las diferencias que existen entre el este y el oeste, ¿no? A raíz de la caída del muro de Berlín, Alemania se reunificó, pero los problemas y las diferencias entre las dos regiones no se, no se, no se equilibraron, ¿no? Es decir, el este sigue teniendo ciertos problemas que posiblemente después comentaremos y generan esa sensación de decepción y desencanto con no solamente lo que sucede en el país, esa distribución del ingreso, de la riqueza, sino también con el rol de los partidos políticos. En ese esquema, entonces, tenemos una situación de inestabilidad en diferentes áreas. El próximo gobierno tiene que hacerse cargo de esas problemáticas a nivel económico y a nivel político. Y el indicado para esto, o mejor dicho, el que ahora lidera las encuestas, y con esto ya cierro, Carlos, es el candidato de la Unión Demócrata Cristiana, Friedrich Merz, que lidera las encuestas, tiene 30% de intención de voto, seguramente sea el próximo canciller, pero a diferencia de otros países como Argentina, donde se elige directamente al presidente, en este caso al canciller, eh, no se lo elige directamente, sino que el canciller es nombrado por una mayoría en el Parlamento, en el Bundestag, ¿no? En ese sentido, Merz, si quiere ser o si quiere conseguir ese puesto de canciller, tiene que formar una mayoría. ¿Qué significa eso? Formar una coalición con otros partidos políticos. Y actualmente tiene tres opciones. La primera opción, absolutamente descartada, que es coalicionar con la ultraderecha. Después podemos comentar algunas cuestiones que pasaron hace 1 o 2 semanas, pero en principio eso no va a suceder. Él lo ha descartado de plano. Y las otras dos opciones que le quedan es coalicionar con el Partido Verde, el Partido Ecologista o el Partido de la Socialdemocracia. Ahí se va a marcar el rumbo que va a tener el próximo gobierno y seguramente va a sentar las bases para una discusión profunda que tendrá el país en los próximos 4 años, y es qué va a pasar con esa ultraderecha que ahora está en 20%, que ha crecido, o sea, se ha duplicado respecto de la última elección y que en todos los países vecinos ha crecido. Así que dejo estas preguntas o esta discusión acá en la mesa para continuar más tarde y le doy la palabra a quien le toque, Carlos. Bueno, muchas gracias, Franco, por esta excelente posición. Ivo Hernández, es tu turno.
¿Tenés Ya, ahora muteado? tenía el micrófono, ahora sí me escuchan, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, que Ah, perfecto. bueno, sí, bueno, yo agradezco mucho la invitación, como siempre, Carlos, esta invitación, Rosendo, Carlos Weisman, toda la gente que he visto aquí y cuya compañía me parece dilecta y selecta, de manera que muchas gracias por invitarme. El análisis que puedo hacer yo sobre Alemania se puede resumir en la famosa frase de la novela El gato pardo: vamos a cambiar todo para que todo quede igual. Nada está planteado para un cambio profundo y se los voy a decir por qué. Ya le puedo decir quién va a ganar y cómo va a quedar todo. Es decir, lo que ha dicho ahorita el colega es cierto. El señor Merz, ese es un sujeto que ha tratado 3 veces de ser candidato, ¿no? Él viene de la compañía BlackRock en Alemania. Él ha estado en el sector privado, esa es su única ventaja, y ha estado en el Parlamento. Jamás ha manejado un presupuesto público, jamás. Ese señor no sabe de eso. Es un sujeto que dentro de su partido tiene muchísimos enemigos, pero es que su partido quedó totalmente escoriado luego de los 16 años de Merkel. Merkel se parece mucho a Helmut Kohl, es una gente que hace mucho daño interno a su propio partido. A las personas que no liquidó políticamente las mandó muy lejos, como Ursula von der Leyen. Hay una palabra en alemán que se llama Wegloben, que fue lo que le hicieron a esa señora, que era una potencial rival. Todos los que fueron potenciales rivales de Angela Merkel se quedaron pues prácticamente sin ninguna posibilidad. Entonces, Merz, que era un sujeto muy, muy de la periferia, ha venido ganando cierto consenso y está en el 30%, cosa que con el desastre que hizo Scholz es lamentable porque debería estar sobre el 40% y eso le permitiría una coalición con un partido. Lo que vamos a ver para evitar la alianza con el AfD, que se va a lograr y no es bueno, y ya les digo por qué. Lo que va a pasar es que Merz va a tener entonces que, sacando el AfD, que tiene un 20%, va a tener que hacer una alianza nuevamente tripartita y muy probablemente sea con los verdes y con los socialdemócratas. Es decir, volvemos a una especie de GroKo, una gran coalición defectuosa porque, como ustedes muy bien saben, mientras más gente, más inestable la coalición. Y los sujetos que están allí son todos lamentables. En el sentido, Habeck es un sujeto que es uno de los grandes causantes del desastre alemán. Es decir, es un sujeto que está planteando una cantidad de desastres en materia energética. Quien les habla tuvo la oportunidad de dar un módulo sobre política petrolera. Yo le tenía la oportunidad de dar a los estudiantes allá política petrolera y geopolítica del petróleo y del gas. Y soy testigo, habiendo vivido en Alemania los últimos veintitantos años, de todo lo que fue la entrega de ese país, primero de parte de Gerhard Schröder, que pasa a ser un empleado de Putin, y luego de Angela Merkel, que le entrega el mercado gasífero de 18% en el portafolio energético de dependencia, pasan a 55%. Imagínense ustedes ese desastre. Y además a la señora se le ocurre quitar los 19 reactores nucleares. Es decir, lo que ha hecho Alemania a escala solo lo ha hecho Venezuela. Es decir, es dispararse en los pies, pero de una manera catastrófica. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, tienen no solamente inflación, la inflación además es por la crisis migratoria, porque hay una cosa que no se dice. Hay muchas cosas en Alemania que afuera no se saben. Alemania es uno de los países que paga por tener niños, entonces tiene una cosa que se llama Kindergeld. Si usted tiene niños, usted cobra por cada niño hasta los 25 años de la criatura. Entonces, las parejas occidentales tienen 1 o 2 niños, pero las parejas musulmanas tienen entre 8 y 10 niños. Esto es en promedio, le estoy citando pura estadística. Eso complica las cosas. Además de ello, Alemania tiene una cosa que se llama Arbeitslosengeld, es decir, plata por estar desempleado. Si usted tiene un empleo de más de un año, año y medio, y usted renuncia o lo votan, usted empieza a cobrar bajo ciertos parámetros dinero del Estado. Todo ello ha conducido, con una migración no controlada, a que el Estado haya tenido que generar moneda inorgánica. Eso es evidente. Y además, los ingresos por vía de exportaciones se les han venido al piso. Ese es un país, yo se los decía a los estudiantes siempre diciendo, nosotros lo que nos separa de ser Grecia es la industria automotriz. Bueno, la industria automotriz se les está viniendo abajo. Entonces, ¿qué pasa? Tienen un decrecimiento en la producción industrial dramático. No hay inversión en infraestructura. Es una cosa realmente impresionante cuando se vive dentro. Además, el kilovatio más caro de Europa, pero de lejos. Entonces, claro, las empresas quieren competir, pero no pueden. Y lo que es dramático es que uno escucha al señor Merz. Yo lo vi en la entrevista esa que le hizo Economist, en largo, en extendido, y el sujeto simplemente dice naderías. Es decir, para citarles una cosa, ¿qué va a hacer usted con Trump? Y no, con Trump nos vamos a llevar muy bien. Pero nada, es decir, foto en alta resolución, olvídese nadie que el hombre la está proveyendo. Y este es el hombre que va a ser el próximo canciller y que va a tener que montar un gabinete probablemente con los verdes, es decir, que va a tener que meter a Habeck,
de nuevo en una cartera significativa. Y Habeck viene con la agenda nuevamente de los verdes, que es una agenda retrógrada que no entiende que Alemania con molinitos y con techos solares no puede moverse una potencia exportadora de ese nivel. Entonces, lo que viene, repito, es muy probablemente un gobierno bastante inestable y muy conmovido, porque ustedes son testigos de lo que pasó con el vicepresidente norteamericano Vance. Eso sacudió en los cimientos de Alemania de dos maneras: de manera estructural y la soberbia alemana, que no es poca cosa, ¿ah? Eso es un tema que hay que verlo. Y ese hombre les habló en la cara y les dijo: los problemas de ustedes son intestinos. Todo el que ha vivido en Alemania sabe que los problemas internos son graves, es decir, que los asesinatos por migrantes son cotidianos. Es que una cosa que realmente impresiona, sobre todo para quien como yo tuvo la suerte de conocer otro país. Y además, perdón, en la administración Merkel se reveló como una pompa de jabón. Estaba toda basada en no invertir en defensa. Se escabullían, en vez de pagar el 2% que estaban obligados a pagar por la OTAN, se escabullían con el 1,18%. Eso les permitía, con Wolfgang Schäuble, que era su ministro de Finanzas, decir: tenemos los números en negro. Claro, los tienen en negro y ahora lo que está pasando es que tienen un ejército de comiquita. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que vemos que el señor Keith Kellogg, cuando va a negociar las cosas en Riyadh, dice: los europeos que no vengan. ¿Por qué que no vengan? Porque no tienen un discurso en materia de defensa que puedan proveer en algo. Esto es terrible porque Europa debería ser, y va a ser el vecino de todo esto, debería ser una voz cantante, ni siquiera invitada, sino una voz cantante, pero no hay propuesta de defensa. No hay nada de eso. Y los sujetos que, repito, están en candidatura, el señor Scholz simplemente no tiene nada que decir. Ese sujeto viene de la alcaldía de Hamburgo y de entregarle un pedazo del puerto a los chinos. Esa es la fama interna del sujeto. Habeck tiene la agenda de los verdes y no ha tratado de ninguna manera de proveer un discurso más amplio que eso. Y si quieren ver populismo, lo que hay es que ver las propagandas del sujeto. Y el señor Merz, que esperemos que algo de la empresa privada, pero va a tener que gobernar con otra gente. Entonces, ahí viene el gran problema. Por eso les digo, yo no soy muy optimista en cuanto a que la situación está difícil. ¿Qué pasa con el AfD? Y les digo, con esto cierro y no molesto más, y es un punto grave. En Alemania, los medios de comunicación, los grandes medios son del Estado y la academia también. Los profesores son empleados públicos. Esa es una cosa que a nosotros nos suena muy rara. Porque no es que sean empleados por el Estado, es que son empleados públicos. Eso se llama Beamte. Y eso es una categoría muy alta. Son personas que tienen un seguro especial, son personas que tienen una cantidad de privilegios muy particulares. Entonces, ¿qué sucede? Ese aclaque, esa férula de medios y de academia le ha cerrado las puertas a la AfD. Los han llamado, no, que son ultraderechas, que son nazis, que todo eso. Yo no discuto que lo sean o no, pero les puedo poner un ejemplo. Yo no creo en fantasmas. Y cuando un sujeto de esos estaba por allá en Münster, yo dije: vamos a invitarlo para que dé una charla. Y aquí, entre todos, vemos a ver qué es lo que va a decir. Yo no creo en fantasmas porque vengo de Latinoamérica. Y sé que la gente, bueno, hable a ver qué es lo que va a decir. En lo que diga dos disparates se le aterrizan. Entonces, no, ese sujeto no pisa la universidad. Ah, bueno, lo han negado tanto que se ha creado una especie de egregor, se ha creado una especie de fantasma respecto a ese partido, que lo que hay es que demostrarle: mira, lo que están diciendo, esto es practicable, esto es un disparate, esto es esto y esto. Pero no se están hablando las cosas directamente. Entonces, nuevamente se crea una especie de cortina de humo gigantesca con el AfD y toda la prensa, la ultraderecha. Bueno, señores, mire, yo no sé cómo ultraderecha, pero la señora Alice Weidel viene del lobby gay, es decir, es una señora lesbiana abiertamente, está casada con una mujer. Entonces, en las funciones que uno tenía de ultraderecha, eso no pegaba mucho. Sin embargo, hay otras cosas que dice que son prorrusas que no aplican. Entonces, lo que hay es que discutir los puntos que no son, en su caso, tan disparatados o más disparatados que otros, sino simplemente decir: bueno, esto no aplica, esto hay que quitarlo, etcétera. Pero el país se ha negado a hablarlo. Eso es lo que me parece grave con respecto a la FD. De todos modos, sea como sea, no van a ser gobierno muy probablemente, lo cual aumentará ese misterio. Y lo que acaba de decir el colega: en el este siguen siendo fuertes, siguen ganando alcaldías, siguen ganando territorio y no se termina poniendo la cosa en claro. Bueno, ¿qué es lo que ustedes dicen? ¿Qué es lo que proponen? Porque lo que hablen y salgan dos o tres disparates, quien les habla ha tenido la oportunidad de sentarse con los neonazis que están en Hamm y en Dortmund a hablar. Y cuando los sujetos venían: no, porque los extranjeros nos quitan los empleos, uno lo que hace es diagramar, le dice: bueno, ¿qué empleo estás hablando tú? ¿Cuál es esto? Ponga los números. Porque todos esos fantasmas que suenan fantásticos en titulares de prensa, cuando un politólogo se sienta, lo que dice: bueno, la data es esta, aquí no cabe más interpretación.
gracias por el rato y cualquier cosa, pues puedo ampliar, porque tengo muchísima data si les interesa más y sobre las encuestas tengo bastantes también perdón, de intención de voto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ivo, por tu participación. Le cedo la palabra a Santiago Juncal, por favor. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas por esta invitación, esta nueva invitación. Una pequeña aclaración, no soy politólogo, soy economista y tengo un máster en estudios internacionales, simplemente para aclarar lo que se había dicho antes. Es evidente que estamos en presencia de una serie de hechos políticos inéditos en Alemania, ¿no? O al menos poco habituales de lo que uno ha visto en los últimos meses con relación a épocas previas. Que creo que vale la pena mencionar, a pesar de que ya en algunos casos fueron sobrevolados. Por un lado, bueno, lo mencionó Franco, estas elecciones son anticipadas, ¿no? Es un llamado a elecciones anticipadas para dentro de 6 días, que tendrían que haber sido en septiembre, perdón, por la caída de una coalición de gobierno como ocurrió en noviembre. En segundo lugar, es la primera oportunidad a fines de enero o en la cual se resquebraja el cordón sanitario que se le ha hecho históricamente a la ultraderecha desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando la CDU hace avanzar un proyecto para restringir la migración en el Parlamento con el apoyo de la AfD, de la Alternativa por Alemania, que al final no prospera y que en gran medida no prospera por las movilizaciones que en esos días tuvieron lugar y que se extendieron incluso en las grandes ciudades alemanas hasta ayer. Y bueno, en tercer lugar, algo que mencionaba recién Ivo también, ¿no? Estos resultados electorales relativamente auspiciosos que tuvo Alternativa por Alemania, en torno al 30%, por ejemplo, en Brandeburgo, Sajonia y Turingia, incluso Turingia siendo la primera fuerza el año pasado. Digo, son todos elementos novedosos en el campo político alemán que hay que resaltar y que a la vez hay que decir que son eventos que no son particularmente alemanes, ni tampoco enteramente coyunturales, en el sentido de que uno ve que hay una tendencia global, ¿no? Al crecimiento de las extremas derechas, a la ruptura de los bipartidismos, incluso en los últimos meses a la caída de ciertos gobiernos, ¿no? Como ocurrió en Francia, en Corea del Sur, en Canadá. Es decir, estamos viviendo momentos muy álgidos políticamente y una gran fragmentación política. Pero obviamente cuando ocurre algo así en la primera potencia europea, esto adquiere otra dimensión, ¿no? Y esto me parece a mí, adquiere otra dimensión no solo por las dificultades para formar gobierno que van a existir después del domingo, y en las que, tal vez disintiendo con los anteriores expositores, yo creo que no habría que descartar por completo la ruptura del cordón sanitario, digamos, ¿no? Y una eventual alianza entre CDU y AfD, después lo podemos discutir. Pero además de por eso, por la coyuntura actual, porque la coyuntura actual, perdón, es particularmente tensa en Alemania por otros aspectos. Primero, por las presiones del gobierno de Trump, las presiones políticas del gobierno de Trump al gobierno de Alemania, que se materializaron en estos días, no solo en el apoyo explícito de Elon Musk a Alternativa por Alemania, sino también, creo que lo mencionó Ivo antes, por el discurso incendiario de Vance, ¿no? En la conferencia de seguridad de Múnich, por los atentados que ha habido en los últimos meses también, diciembre, enero y febrero, en diferentes estados, y por la leve recesión / estancamiento de la economía alemana en los últimos 2 años y los pronósticos de una situación semejante para 2025, que se dan en simultáneo a recortes de personal y a reestructuraciones empresarias muy importantes de los grandes grupos alemanes, no solo Volkswagen y no solo las empresas automotrices. Entonces, acá creo que hay un par de interrogantes, o por lo menos un interrogante que vale la pena plantear, que es si Alemania va a poder darse a sí misma, un gobierno que mejore la posición del país tanto en el mercado mundial como en el sistema internacional de estados. Y si uno mira las tendencias de lo que va a ocurrir en Alemania, gane quien gane, digo, donde hay más consenso entre los distintos partidos, más allá de la heterogeneidad y la fragmentación política de la que hablábamos antes, lo que sí podemos decir es que lo más probable es que el próximo gobierno, sea cual sea, avance en un incremento del gasto en defensa. Lo más probable es que el próximo gobierno avance en políticas migratorias mucho más restrictivas. Y también lo más probable es que el próximo gobierno avance en políticas económicas de ajuste estructural.
que apunten, obviamente, a incentivar la acumulación del capital en desmedro de los derechos de las grandes mayorías, de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, yo creo que ninguna de estas cuestiones, de estas tendencias probables, garantiza, ni posibilita, ni contribuye seriamente a alcanzar una rejerarquización de Alemania, ni en la División Internacional del Trabajo, ni en la política mundial. Además de tampoco necesariamente apuntar a la paz social. ¿Por qué? Y con esto cierro en lo que tiene que ver con esta argumentación y ya avanzo hacia el final de la exposición. En el caso del rearme, que obviamente, digamos, no es la única herramienta, ¿no?, que ya de por sí tendría que reposicionar geopolíticamente a Alemania, daría la impresión de que es tardío, de que se da en un momento a contramano de lo que, digamos, tiene que ver con la coyuntura política mundial. Es decir, Estados Unidos y Rusia están dejando de lado a Europa en general y a Ucrania en particular para dar una salida pacífica a la invasión que ya lleva, al conflicto que ya lleva casi 3 años. En el caso de las reformas económicas, daría la impresión de que lo que apareció como una crisis coyuntural desde 2022, algo mencionaba Franco antes, vinculada a los costos energéticos por la guerra en Ucrania, es más bien la expresión de una situación crítica mucho más profunda de las grandes empresas alemanas. Los grandes grupos económicos alemanes quedaron claramente relegados en la disputa por el liderazgo científico-tecnológico a nivel internacional con relación a China y Estados Unidos, y también han quedado relegados en términos de Alemania, en términos de potenciar sectores estratégicos. En otras palabras, Alemania no podría salvar esta situación avanzando en algo parecido a lo que fue la Agenda 2010, que hace un poco más de 20 años planteó Schröder para reformar, reestructurar económicamente al país. Por último, el caso de las políticas migratorias, está claro que más expulsiones de personas que buscan asilo o que ya lo tienen, o cualquier otra situación, en un sentido semejante a lo que está llevando Trump en Estados Unidos, podrían generar más, pero también menos paz social, o más o menos tensiones internas. Es decir, esto además se da en un contexto social que incluso estudios e investigaciones de las iglesias en Alemania vienen remarcando muy claramente. Hay una nota de la DW de hace unas semanas atrás que muestra que estas investigaciones dicen que las amenazas a la democracia crecen, que crece el miedo de la población a expresarse libremente y que crece el distanciamiento social entre las personas. Entonces, como conclusión provisoria y ya cerrando, me parece que lo que viene después del domingo, además de la dificultad para formar gobierno, no necesariamente va a implicar en Alemania un horizonte despejado ni para la política ni para la economía de la primera potencia europea. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Julio, ¿te haces cargo de la moderación y de las preguntas y respuestas? Muchas Estás gracias, Carlos. Bueno, ahí está levantando la mano Carlos Weisman. Bueno, Sí, simplemente un comentario. Siguiendo con la temática planteada por los colegas, la gran pregunta que uno se hace no es quién va a ganar esta elección, quién va a ser el próximo canciller, sino si Alemania podrá generar el tipo de gobierno capaz de enfrentar las amenazas que acechan al país y que en los próximos años van a producir básicamente dos cosas. Por un lado, la declinación mayor aún del empleo manufacturero, y por el otro, la necesidad de recortes en el estado de bienestar. Esto va a causar un descontento bastante profundo, y en este momento pareciera que AfD está muy bien posicionado para terminar capitalizando este descontento. Yo creo que una manera de entender estas amenazas exteriores es mirando a las fuentes de estas amenazas, que son básicamente China y Estados Unidos. China es el gran competidor económico que en el área de la industria manufacturera puede muy posiblemente desplazar a Alemania en la competencia mundial en sus industrias básicas. O sea, los automóviles chinos, especialmente los automóviles eléctricos, son los últimos aparentemente tanto o más sofisticados que los alemanes
y se venden se- por mucho menos. Una cifra que da el New York Times hoy sobre un auto de lujo de Porsche es que su equivalente chino, más sofisticado tecnológicamente, se vende por la mitad. O sea, China es el gran mercado para la industria automovilística alemana. La industria china no solamente va a terminar afectando muchísimo las exportaciones alemanas en China y en Asia, sino también el mercado europeo. La industria automovilística china ya está invadiendo el mercado europeo. La declinación de la industria manufacturera, naturalmente, va a afectar el empleo manufacturero, además de otros factores relacionados con la tecnología, tales como la profundización de la robotización. Las otras amenazas vienen de Estados Unidos y son básicamente dos. Por un lado, el proteccionismo y el mercantilismo de Trump. O sea, si Trump llegara a efectivizar su amenaza de lo que él llama tarifas recíprocas, y lo que él llama tarifas no son simplemente los aranceles de importación, sino que considera el VAT, el IVA de los países europeos, también como una tarifa, como un arancel, una tarifa a las importaciones de Estados Unidos en Europa. O sea, si él llegara a efectivizar estas tarifas recíprocas con las que amenaza, eso afectaría muchísimo las exportaciones manufactureras alemanas. O sea, estas dos cosas, tanto la competencia china como el proteccionismo norteamericano, tendrían consecuencias muy, pero muy negativas sobre la industria manufacturera alemana. Y por el lado de Estados Unidos, también la política exterior de Estados Unidos va a forzar a Europa a aumentar drásticamente su gasto militar. O sea, si la Unión Europea resiste los potenciales avances rusos, tiene que generar su capacidad estratégica propia, lo que Macron llama su autonomía estratégica. Alemania, no sé en este momento cuál es el porcentaje de su Producto Bruto dedicado a la defensa, pero no debe ser mucho más del 2%. Trump pide que Europa dedique el 5%. Creo que el consenso europeo en este momento es por el 3,5%, pero de todas maneras, un aumento muy importante del gasto militar implicaría recortes en el estado de bienestar. Y ahora, ¿quién va a capitalizar el descontento subsiguiente? Bueno, no necesariamente el AfD, pero mirando a la base electoral del AfD, que son básicamente votantes menos educados y en áreas deprimidas, uno pensaría que están muchísimo más, digamos, son candidatos mucho más fuertes a capitalizar este descontento que el Partido Socialdemócrata, que como en otros países de Europa y también el Partido Demócrata en Estados Unidos, es básicamente el partido de las clases medias educadas y de las minorías étnicas. Nada más. Muchas gracias, Carlos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, pues yo quiero hacer uno, pero bueno. eh, bueno, más bien es una pregunta a Ivo Hernández, sobre todo aprovechando que acaba de comentarnos que viene de dar clases sobre política petrolera y energética en Europa. Hay, bueno, una declaración muy explícita de apoyo de Elon Musk a Alternativa por Alemania, y ya sabemos que Elon Musk está promoviendo en todo el mundo la energía nuclear y una revolución de la productividad energética que él asocia básicamente a todas las cosas que él emprende, ¿no? Una de sus grandes tesis es que hace falta más energía, más producción de energía, y por eso se opone a todos los que, como pasó en Alemania, van por caminos que llevan a la improductividad energética, ¿no? Eh, ¿Te parece que eso está vinculado? O sea, ¿crees que si Alternativa por Alemania tuviera un buen resultado en estas elecciones, habría un cambio en la matriz energética alemana o todo esto que sufrimos en los últimos años podría llegar a revertirse? Bueno, muchísimas gracias. Muy importante. Gracias por esa pregunta. Yo he visto nacer ese partido, es decir, yo estaba en Alemania, eso no existía,
Eso se ha ido formando y casi se puede decir que empezó a tomar cuerpo luego de la crisis de los migrantes del 2014, 2015, cuando Alemania se trajo casi 1 millón de sirios y toda aquella historia. Entonces ahí el descontento empezó a capitalizarse. El problema de ese partido es, igual que cuando se habla de otros partidos de derecha o de derecha más extrema en Europa, es que eso no tiene homogeneidad, ese partido no tiene ni siquiera espíritu de cuerpo. Ahí hay diversas personas, algunos son potables y presentables, hay otros sujetos que simplemente pues hay que amarrarlos, ¿no? Hay que echarles agua a las duchas escocesas, algo así, pues. Es decir, son sujetos realmente radicalizados. Entonces, uno ve personas como la señora Biden que trata de, ella no es una persona muy carismática, bueno, ninguno de los candidatos realmente lo es. Y no plantean, no tienen una educación en el discurso de lo que está planteando. Por ejemplo, esa pregunta que es radicalmente importante, nadie la está discutiendo a fondo. Les doy un pie de página a todo esto. Yo he tratado de hacerle ver a la gente que lo que está pasando con la inteligencia artificial en estos momentos entre los Estados Unidos y China se parece mucho a la guerra de las galaxias que hizo Reagan en los 80. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que estamos viendo es que se va a lanzar aquí una guerra importantísima por el dominio prácticamente de todo el conocimiento y que Estados Unidos le está apostando a la inversión privada diversa versus la economía guiada desde el Estado de los chinos, que lo que hacen es robarse la información y que los están prohibiendo en una cantidad de estados porque se supone que están robándole la data a todo el mundo. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque la inteligencia artificial, se discute acá en los Estados Unidos, tiene un consumo energético bestial, mucho más que el Bitcoin y todas esas cosas. Entonces, Europa, que no ha resuelto todo el problema energético, en particular en Alemania, ni siquiera puede hablar de esta situación. De hecho, la Unión Europea anda regulando la inteligencia artificial y no tienen ni siquiera qué hacer, porque el tema los ha rebasado. Esto es un tema sumamente interesante y complejo, aunque suene superficial decirlo de esta manera. La inteligencia artificial tiene a Europa prácticamente contra la pared, no tienen una solución. Y el tema energético en Alemania, todo lo que ustedes han expuesto, yo escucho las exposiciones, todas me parecen muy acertadas y muy bien pensadas. Si ustedes me dicen a mí, ¿a qué se reduce esto? Como dicen los americanos, boil it down. Si lo hervimos, ¿en qué queda? Queda en el problema energético. Toda la tragedia económica. Es que se cocinó una tragedia energética durante años. Y entonces al país de repente le ha explotado que no tiene. Ellos hicieron 4 puertos de gas líquido. Están haciendo 4 puertos de gas licuado. Eso significa entonces virar la dependencia rusa de un timonazo a Estados Unidos y a parte del Medio Oriente, a Qatar y todos esos sitios que producen gas licuado. Eso es una cosa complicadísima y más, repito, una potencia exportadora. ¿Qué han hecho? Se fueron por el carbón. Entonces tienen una esquizofrenia discursiva. Nos dicen a nosotros, no somos el país más verde, qué maravilla. Y por otro lado es el país que quema carbón como si no hubiese mañana. Y yo he estado en las grandes carboneras del peor, el carbón marrón, que es el que más contamina, que están ahí en Nordrhein-Westfalia. Entonces, repito, el país tiene una cantidad de esquizofrenias discursivas y los políticos hacen como que están, como autistas, como que no tratan el tema. Y uno dice, bueno, pero vamos a hablar esto con carne y hueso, que es lo que está pasando aquí. Y no lo hace bien la señora Biden y no lo hacen tampoco ninguno de los otros. De hecho, el señor Habeck anda hablando ahí de unos calentadores que tiene, es una historia un poco larga y más escabrosa, y no le están diciendo al país, señores, ¿cómo vamos a hacer? Alemania tiene la internet más lenta, no de Europa, quizás de todo el mundo. Es una cosa penosa. Esto que estamos haciendo aquí, si usted lo hace con Alemania, a mí se me cortaba la imagen a cada rato, el Zoom no lo aguantaban. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el país tiene unas falencias operativas enormes y que la clase política no los está interpretando. Por eso les dolió tanto el discurso de Vance cuando le dice, superen sus dilemas internos porque no los están enfrentando. La gente les está diciendo, tenemos un problema migratorio que nadie votó, tenemos un problema energético que nadie votó. Nadie votó para que después de Fukushima Merkel cerrara todos los reactores. Eso fue una cosa de un plumazo. Los japoneses lo hicieron y en un año se devolvieron. Fueron los 2 países del mundo que hicieron la misma cosa. Cerraron los reactores. Los japoneses en un año dijeron, no, no, esto está mal y recogieron todo. Alemania se lanzó por ese barranco y hasta hace 2 años cerraron los 3 últimos. Cuando hubo gente como yo recogiendo firmas, por favor no los cierren. Esto es una locura. Pero no se puede porque Alemania no conoce nunca el medio de la balanza. Siempre tiene que ir a un extremo o al otro. Julio, Julio, Sí, Carlos. Julio. Bueno, voy a hacer un breve comentario y pregunta dirigida al amigo Franco de Ledón. Yo vi el debate, Franco, y bueno,
los temas principales fueron la economía, la inmigración, la seguridad, trans, etc. Me preocupa realmente la ausencia en el debate de cuáles son las preocupaciones principales de los alemanes. Y yo he visto en determinadas lecturas y videos que hay grandes problemas de alquiler, con los alquileres, con la accesibilidad a la vivienda, los alimentos que han aumentado el 30%. Eh, en Alemania, cualquier persona que gana, digamos, menos de 1.400 euros se lo puede considerar bajo nivel de la pobreza, y son el 16%, uno de cada 7. Y otro de los temas es la brecha entre los ricos y los pobres, ¿no? El 77% de los alemanes, leí en una encuesta, considera que la brecha entre los pobres es muy grande y que realmente eso no permite una opción social. La pregunta está dada en, digamos, también, mira, recuerdo una entrevista en München, en un banco de alimentos que hay, donde asisten 20.000 personas por día. Me resultó una experiencia interesantísima la persona que organiza esa entrega de alimentos, ¿no? Y los testimonios de las personas que asistían ahí a ese evento. La pregunta está dirigida: ¿por qué no ocupó centralidad la cuestión social, siendo los problemas serios que tiene Alemania en este área tan sensible y especial que, digamos, afecta a cualquier comunidad, ¿no? Bueno, muchas gracias, Carlos. Y gracias también. Me gustó mucho, Santiago Ivo, las exposiciones anteriores. No dije nada, pero me hacen pensar bastante, ¿no? En diferentes cuestiones. Así que muchas gracias también. A ver, ¿por qué hay un tema o no hay un tema en una agenda, en una campaña electoral? Bueno, tiene que ver con un montón de factores, ¿no? En este caso, algo que mencionó Santiago y que todavía no profundizamos, seguramente vendrá, es la cuestión de los atentados, ¿no? Que hubo. Casualmente o no, cada vez que hay una elección en Alemania en los últimos años, pocos días o pocas semanas antes hay un atentado de este tipo. Los mercados de Navidad, por ejemplo, bueno, y otro tipo de acciones como el otro día, donde había una marcha de una protesta sindical y de pronto alguien también entró con su auto y hizo un desastre, ¿no? Y en ese sentido, ese tipo de acciones impactan la discusión pública fuertemente y hacen que la agenda gire en determinada dirección. En el caso en particular actual de esta última fase de la campaña, como se dice en Alemania, la heiße Phase, ¿no? La fase caliente, las últimas 2, 3 semanas, lo que sucedió fue algo que también mencionó Santiago hace un momento, que es que el candidato que seguramente va a ser el próximo canciller de la Unión Demócrata Cristiana decidió llevar al Bundestag una discusión sobre el tema migratorio, sobre restringir aún más o reforzar más las políticas en ese sentido de restringir el acceso y demás cuestiones, y forzó una votación que terminó poniendo a la ultraderecha en el centro de la discusión, porque hasta ese momento, si bien seguía teniendo la misma intención de voto que tiene ahora, de 20 y pico por ciento o 20%, no se estaba discutiendo de esa manera o al menos a ese nivel, ¿no? Se estaba hablando más de economía y tal vez en la dirección no tan social como la que vos marcás, Carlos, pero sí discutiendo algunas cuestiones que mencionaba Ivo, que mencionaba también Santiago, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener una energía que permita que Alemania empiece no solo a recuperarse de esta recesión, sino también a ser un polo para competir, ¿no? Para competir con el resto de las potencias y demás. Y creo que ahí aparece este aspecto coyuntural que hace que se mueva de la discusión la cuestión de la desigualdad que mencionaba, la cuestión del costo de vida cada vez mayor, etcétera. Hay un elemento más que quería mencionar, que antes cuando Carlos Weissman hablaba de amenazas y demás, pensé que lo iba a decir, y tal vez me quedo un poquito en la política más nacional, y creo que también tiene que ver con la pregunta de Carlos de Agostino, y es la cuestión de la falta de mano de obra, ¿no? Acá en Alemania hay un gran problema respecto de conseguir trabajadores. Y no estoy hablando solamente de una franja de trabajadores, de un tipo de trabajadores, sino en muchos
en muchos tipos en muchos tipos de ocupaciones, en muchas áreas de la economía, falta personal, ¿no? Uno puede ver cuando los que vivieron ahí, tal vez Ivo alguna vez te pasó, de ir al supermercado y hay una parte donde está la carnicería o la panadería y dice cerrado por falta de personal, abrimos solamente los sábados, ¿no? Por ejemplo. Eso es un impacto fuerte que se empieza a sentir cada vez más y ese impacto se ve muy fuerte también en la agenda social y por eso lo menciono por la pregunta tuya, Carlos. Por ejemplo, el personal de las guarderías, donde los niños más pequeños, hasta que llegan a la edad escolar, se quedan en el tiempo en que los padres trabajan, teniendo en cuenta que para sobrevivir muchas familias necesitan trabajar los dos, padre y madre y demás, y necesitan ese lugar, porque en Alemania no hay una constitución familiar como tal vez la hay en Latinoamérica, donde los abuelos ayudan y demás, sino que esa construcción familiar no funciona de esa manera, es más independiente. La falta de personal ahí hace también que ciertos aspectos de la economía donde se necesita esa mano de obra no pueda avanzar en ese sentido, ¿no? Y ahí hay una problemática muy profunda. Se habló de un número, esto cuando todavía Merkel era canciller en el año 2000. Ella se fue en el 2021. En el 2020, antes de que apareciera la pandemia, cuando se empezaba a discutir la cuestión demográfica, que Alemania necesitaba, según la Oficina Federal del Trabajo, 800.000 migrantes por año para equilibrar esto y no generar ese déficit e impactar en la economía, ¿no? Bueno, claramente esa discusión genera rispideces con la otra discusión respecto de migración que mencionábamos antes, que muy posiblemente beneficie al Partido Alternativa para Alemania en ese aspecto, ¿no? De restricciones y demás. Creo que ahí es donde se empiezan a configurar esas diferencias entre el posicionamiento de los diferentes sectores, ¿no? Y creo que ahí donde tiene esa ventaja el Partido de Alternativa para Alemania, que como otros partidos de las familias políticas de la derecha radical en diferentes lugares del mundo, tienen esa capacidad para capitalizar el descontento, ¿no? Un discurso muy antagonista, diciendo los de arriba, los políticos, los de siempre, son los que impiden que el pueblo, que la gente, ¿no? En estas significantes amplios, pueda conseguir esta igualdad, pueda conseguir el desarrollo y demás cuestiones. Em, Obviamente que esto se articula con discursos nativistas, ¿no? Donde la política de este tipo de partidos está direccionada al nativo. Ni siquiera les digo el nacional o el ciudadano, porque alguien con pasaporte alemán, pero que tenga apellido turco o color de piel como la mía, para ese tipo de partidos políticos no corresponde a la categoría nativo, con lo cual queda fuera de esa visión. Pero claramente eh, en esa discusión de la migración, de qué hacemos con eso y demás, aparece un gran beneficio para este partido de ultraderecha. Y lo que veo, y con esto ya cierro, Carlos, y volviendo a tu pregunta de por qué ocupa este lugar tan importante, creo que el resto de los partidos entran en pánico, ¿no? Entran en pánico cuando ven que no pueden controlar esa agenda, que ven que en muchos casos sus propios votantes se dirigen hacia ese partido de derecha radical. De hecho hay algo muy interesante, que este partido la conformación de su electorado es bastante transversal, ¿no? En términos de dónde viene el voto, ¿no? Al menos en sus primeros años, como decía Ivo, cuando empieza a aparecer con fuerza, 14, 15, año 16, el trasvase electoral, comparando con la última elección, era muy confuso para la lógica de derecha-izquierda. Venían votantes de la izquierda postcomunista, venían votantes de la socialdemocracia y venían votantes de la Unión Demócrata Cristiana, ¿no? Era muy complejo. Pero en ese sentido, el resto de los partidos entran en pánico y aparecen estas estrategias de, bueno, copiemos ese discurso o intentemos neutralizar ese discurso a partir de incorporar esas demandas a la agenda propia con el maquillaje que le podamos dar. Y no me estoy refiriendo solamente a la Unión Demócrata Cristiana, sino también me estoy refiriendo a la socialdemocracia en ese sentido, ¿no? E incluso a un sector de la izquierda postcomunista, que hasta ahora no lo mencionábamos porque, bueno, tal vez perdió un poco de importancia, pero tal vez sea interesante mencionarlo, un sector de la izquierda postcomunista que se desprende
y que arma una nueva fuerza hace muy poco tiempo, y en ese poco tiempo logra un muy buen resultado en las elecciones europeas y un muy buen resultado en algunas elecciones regionales en el este, que es un partido armado alrededor de la figura de Sarah Wagenknecht, que es una política alemana bastante conocida acá en Alemania, está siempre presente en los talk shows y armó un partido político a partir de una combinación de una visión de izquierdas, que tal vez apunta un poco a esta agenda que vos mencionás, Carlos, pero que la discusión principal tiene que ver con migración y con una posición muy prorrusa, ¿no? En términos de geopolítica. Y me parece que ahí el resto de los partidos, al tomar esta estrategia, al intentar incorporar, lo que hacen es ponerse en el hombro un tema que no les conviene y que posiblemente, como decías vos, Carlos, no sea el que más el que más le afecta a los alemanes. Pero cuando uno mira las encuestas, tal vez Ivo, que mencionó que tenía algunas por ahí, lo diga, cuando se pregunta cuál es el problema más importante, claramente que los alemanes dicen la migración. Que ese sea el problema más importante es otra discusión, pero la percepción termina siendo esa, ¿no? Julio, ¿puedo hacer un comentario? Sí, adelante, por favor. Tome la palabra directamente. Muchas gracias. Quería volver sobre algo que dijo Carlos Weidman comentando las exposiciones acerca de las amenazas externas que se quiere que enfrente Alemania, ¿no? La competencia económica china, el proteccionismo norteamericano, la redefinición de Estados Unidos en cuanto a sus responsabilidades de defensa en Europa. Y creo que, digamos, son problemas que enfrenta, si se quiere, no solo Alemania, sino la Unión Europea en su conjunto, el proyecto europeo, ¿no? Y por eso me gustaría algún comentario, escuchar a los expositores o a quien pueda aportar, cómo ven la posición de estos candidatos respecto al proyecto europeo, cómo creen que impactará esta elección sobre la participación de Alemania en Europa y en definitiva la redefinición la identidad de ese proyecto europeo que está enfrentando amenazas de distintos lugares. Uno obviamente podría también agregar la amenaza implicada por el avance militar ruso en la invasión rusa de Ucrania, ¿no? No sé si hay alguno de los No sé expositores si tiene alguien quiere tomar algún esta palabra. comentario. Yo me atrevo a Ivo, decir un adelante, par por de favor. cosas al respecto. Muchas gracias. Bueno, es que estamos en un momento realmente crucial y de desencuentro. Les digo un punto. El señor Vance puso realmente un discurso bastante fuerte. El discurso del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, en esa conferencia de Berlín también fue durísimo. A pesar de que era el anfitrión, el hombre realmente hizo una cosa muy fuerte. Y él dijo en ese momento que la política alemana permanecería siendo algo así como europea, ¿verdad? Y multipolar. De hecho, el informe de esa conferencia de seguridad de Berlín se titula Multipolarización. Y eso es precisamente lo que no está viéndose en el mundo entre Oso Dragón, que sería China y Rusia, y los Estados Unidos, que nos están llevando a una especie de nueva guerra fría con un nuevo telón de acero del Báltico a Polonia. Entonces, uno ve que la administración alemana, de hecho, Merz ha dicho, yo voy directamente a fortalecer el Triángulo de Weimar, es decir, yo voy con Polonia, Francia y Alemania. Eso va a ser el punto cardinal de mi trabajo. Eso lo ha dicho Merz, que probablemente es el próximo canciller. Ahora bien, vamos a la parte de sustancia. ¿Cómo se come eso? Es que el problema de Europa es que tiene que entender que Rusia, con una economía del tamaño de la economía italiana, ha puesto al mundo en jaque. Es decir, tienen un ejército que lo han movilizado de una manera en la cual han prácticamente puesto a Occidente a replantearse todos los conceptos básicos de defensa. Hay un problema aquí fundamental que la gente suele obviar. Rusia nos ha puesto en la mesa el tema que la guerra ofensiva es mucho más barata que la guerra defensiva. Andar haciendo escudos de misiles y todas esas cosas que ustedes ven por allí es muchísimo más costoso que tener un montón de drones y tirárselos a un país. Entonces, estamos ante un replanteamiento tan de fondo que la angustia que da no es que no haya gente, sino quién lo va a hacer, porque Merz
puede tener algunas ideas. Repito, es un sujeto que trae una cosa nueva. Él viene de la empresa privada. Los demás son animales políticos. Cuando digo animal político, lo digo en el mejor sentido. Son sujetos que tienen una carrera como Habeck, que empezó pegando carteles. Pues así, tiene una carrera dentro de su partido. Este sujeto viene de la empresa privada, es decir, ha visto el universo fuera del Bundestag. Entonces, ¿podrá ese hombre traer esas ideas? Él dice, me voy a apoyar en Polonia, me voy a apoyar en Francia. Va a querer Polonia. Polonia es el país que tiene ahorita 5% en gasto de defensa, el único, y es el único que está creciendo. Los demás andan por ahí desperdigados y muy mal. Entonces, va a querer Polonia unirse a ese discurso. Ya los polacos dijeron, si hay una paz en Ucrania, nosotros no vamos a mandar tropas. Y esa gente conoce muy bien el discurso de los rusos. Acuérdense que Rusia siempre es lo mismo. Es lo que decía Catalina de Rusia. Yo cuido mucho mis fronteras y la mejor manera es ampliarlas. Entonces, en eso andan. Rusia es la historia del imperialismo desde que nació. Se han ido comiendo prácticamente a todos los reinos alrededor. Entonces, ¿qué es lo más probable? Que la paz que sea de Ucrania, que resulte acá de Enriyat y que se firme ahí, si es que se firma algo, muy probablemente vamos a tener probablemente un conflicto en el año 28 o algo así, se vuelva a dar otro problema y entonces tenemos a China en Taiwán, a Ucrania, y el problema es Europa. ¿Qué discurso va a tener allí? Porque como dijo Mearsheimer, y lo dijo de una manera un poco brutal, pero es que así se habla en relaciones internacionales, los realistas suelen hablar así. Aquí la plata y el discurso lo están poniendo la gente que tiene los batallones, los demás se quedan viendo. Entonces todo el mundo cita a Tucídides. Cuando le decía a los melianos, bueno, ustedes se rinden, y los melianos decían, no, pero es que nosotros somos neutrales. Y Tucídides cierra con esa frase maestra de decirle, señores, los poderosos van a hacer lo que pueden y los débiles van a tener que soportar lo que deben. Eso es terrible, pero es el juego que se les está planteando. Entonces, ¿qué le viene a esa nueva Europa? Tiene que redefinirse y reinterpretar este juego so pena de perder todo el espacio vital que habían logrado conquistar en los últimos 20 años. Porque lo que se está hablando realmente es un discurso abrumador. Esto es realismo político del más crudo. En esa línea, Ivo, te hago una segunda pregunta. ¿Cuál de las opciones electorales que tenemos enfrente, los escenarios quiero decir, sería más funcional a una coordinación con Francia frente a esta, este asedio que puede estar viviendo Europa, según cierta interpretación, entre Trump y Putin, ¿no? Esta idea de una Europa que pierde por ambos lados, eh, que uno podría encontrar en Francia, si querés, alguna de esta visión en torno a la autonomía estratégica o alguna idea de liderazgo europeo un poco más consciente. Alemania parecía haber perdido esa capacidad de pensar europeamente hace mucho tiempo. Y bueno, como bien dijiste vos, algunas de las propias ideas de Merkel eran contraproducentes para ese riesgo europeo de perder frente a Estados Unidos y Rusia. Pero bueno, Bolo, entonces, ¿cuál sería para vos la mejor alternativa para que pueda surgir una coordinación con Francia y un liderazgo europeo más fuerte? Bueno, allí para poder responder, hay una respuesta a corto plazo y una respuesta a mediano plazo. A corto plazo sería ver qué logra ingenierear este hombre, este Merz, qué tipo de gabinete potable a los Estados Unidos y potable a Europa, para utilizar la terminología que estaba poniendo Carlos Weisman en la mesa de la amenaza y todo. ¿Qué tipo de gabinete potable para estos y para los otros puede hacer? Eso a corto plazo. Y a mediano plazo tenemos que contar con que dos de los actores que estamos mencionando implícitos allí, la señora von der Leyen y Macron, van de salida. Entonces, estamos hablando de sujetos que tienen que cambiar para que cambie Europa, porque el nudo, fíjense una de las cosas que ha dicho Merz, que es incendiaria a mi parecer. Él dice, si yo gano, lo primero que voy a proponer es que la Unión Europea deje de ser un plato horizontal. Aquí va a haber escaleritas. Entonces va a haber unos países más iguales que otros, con más derechos y más beneficios que otros. Eso lo puso en la mesa. A mí me extrañó mucho que nadie pegara un grito, porque eso sí que es un cambio, porque en verdad es lo que hemos visto. Uno sabía que el motor era Francia-Alemania y que los demás países, más o menos, se beneficiaban de una cosa, es decir, los españoles agarraban el pack y se beneficiaban y tal y cual. Pero decirlo de esa manera es fuerte. Repito, cuando salga von der Leyen, que son los últimos rescoldos del merkelismo en Europa, es decir, von der Leyen, Macron, esos son sujetos que ya son ancianos políticos, más allá de que no sean ancianos físicos, sino que son personas del pasado. Entonces, cuando ese nuevo cambio, ¿qué es lo que se va a perfilar allí? Luego también hay que ver actores como Meloni, Orbán y este Donald Tusk,
que son, no el caso de Tusk, pero sí Orbán y Meloni, que son los más cercanos a Trump, cómo van a perfilarse, cómo van a ser perfilados ellos, porque realmente lo que está haciendo Trump es más o menos de lo de elefante en cristalería, ¿no? No lo digo todo en mal sentido, pero sí está sacudiendo la política europea como yo no la había visto nunca desde la posguerra. Es decir, esto realmente es conmovedor lo que se está viendo. Si ustedes quieren, para darle sustancia a todo esto, a mí me parece que la persona que ha reaccionado más inteligente de todos los europeos que he leído es Mario Draghi. Y puso un artículo en el Financial Times ayer y dijo, mire señores, el problema, y aquí contesto un poco a lo que decía Franco de Ledona, cuando él hablaba del tema de las regulaciones. El problema de Europa es la sobreregulación que existe en todo. Entonces, Mario Draghi, que viene de presidir el Banco Central Europeo, dice, señores, pero es que Europa, nosotros nos hacemos mucho más daño que todo eso que está diciendo Trump. Para poner una cosa de A a B, la cantidad de regulaciones nos paralizan. Entonces, ¿qué está diciendo? Un discurso que ya se está recogiendo, que es que, bueno, tenemos que desburocratizar. Y ya se está hablando el lenguaje de Elon Musk en cuanto a, por cierto, pie de página, esa idea es argentina, eso es la motosierra de Milei, que fue lo que Musk vio y lo pusieron con el Doge y se lo pusieron al USDS de Obama y lo pegaron como un apéndice. Pero eso es una idea argentina de vamos a recortar el Estado todo lo que se pueda. Entonces ya en Alemania, eso sí que es un tabú decirlo, pero va a empezar a decirse, tenemos que meterle ojo a la data de la administración pública y de la cantidad de procesos duplicados y triplicados que tenemos, porque no puede ser, porque perdemos lo que llaman los norteamericanos el red tape, es decir, la burocracia inoperante. Tenemos grandes cantidades. Entonces, eso en Alemania se ha puesto sobre la mesa. Lo que pasa es que, les repito, cuando ustedes quieran ver un país conservador, es Alemania. En Alemania, para cambiar una cosa, mire, eso es difícil. Yo les digo, tengo la suerte de haber vivido en ese país desde el tiempo de Helmut Kohl. Y las administraciones más queridas son las que menos cambian. Por eso Helmut Kohl y Angela Merkel eran adorados y los dos se llevaron un tercio de siglo. Entonces, es una cosa complicada, repito, el tema de la regulación, el tema de cómo se va a enfrentar el problema europeo desde Alemania sin perder cara hacia los Estados Unidos ni internamente. Ese equilibrio, eso habrá que verlo. ¿Será Merz? Yo lo único que tengo como esperanza es que, como digo, este hombre viene del Parlamento y de la empresa privada. Es decir, tiene un balance que no es común, porque en Alemania siempre son son ratones de laboratorio político, es decir, son como Angela Merkel, lo que han hecho es política desde que tienen 15 años. Empiezan pegando carteles y van subiendo, logran una... Este sujeto lo único es que nunca ha sido ministro, nunca ha tenido una posición ejecutiva así, pero bueno, habrá que ver qué tipo de cosas nos plantea. Estamos, repito, ante un reto interesantísimo y muy importante. Y hay que ver qué va a pasar luego en Francia, porque Alemania sin Francia es motor económico sin motor político. Y Francia sin Alemania no, es parálisis. Entonces, habrá que ver. Perdón, me gustaría retomar, si puede ser, la pregunta que había planteado Tomás antes, que me parece muy interesante, también en línea con lo que había desarrollado Carlos previamente. Efectivamente, yo creo que hay grandes desencuentros, ¿no? De arrastre, un poco en línea con lo que decía Ivo también, ¿no? Entre Francia y Alemania, está claro eso. Si uno mira los últimos 4 o 5 años y se pregunta cuáles fueron los grandes acuerdos que hubo a nivel continental en Europa, a nivel Unión, bueno, enseguida obviamente van a aparecer la respuesta frente a la invasión rusa a gran escala a Ucrania en 2022, con todos los matices del caso y con todas las respuestas diferenciadas ante eso en cómo gestionar esa defensa. Y previamente la emisión de deuda conjunta digamos, apenas emergía la pandemia, también con todos los límites del caso, ¿no? Es decir, ante situaciones muy críticas, como fue la irrupción de una pandemia y la invasión a un país como Ucrania por parte de Rusia, sí, efectivamente hubo una respuesta conjunta, pero con los límites del caso. Lo que hay más de fondo justamente son desencuentros bastante importantes, ¿no? Esta idea de autonomía estratégica que planteaba antes creo que Ivo, vinculada a la idea de Macron, que nunca se puede materializar. Apenas asumió Trump, ese mismo día, Macron decía en un discurso frente a las Fuerzas Armadas, cómo nos vamos a parar ante esta situación, ¿no? ¿Qué pasa si Estados Unidos mueve los aviones
desde el Océano Atlántico hacia el Pacífico. Es decir, detrás de eso, o debajo de todo eso, hay un caldo de cultivo de conflicto que yo la verdad que no veo cómo un gobierno alemán, sea cual sea quien gane, y confórmese como se conforme la coalición que venga, puede llegar a redefinir. Y vuelvo a lo que planteaba Carlos, en el sentido de la competencia china por un lado y el proteccionismo estadounidense por el otro, esta idea de estar entre la espada y la pared. Sí, efectivamente eso pesa mucho e incluso hay que pensarlo en términos también de la integración europea cuando uno piensa, por ejemplo, en Europa del Este, porque los productos alemanes empiezan, como en el caso de la industria automotriz, a competir fuertemente, o mejor dicho, a quedar relegados en la competencia con los productos chinos en esas industrias, pero también como región de referencia, como región de influencia, Europa del Este, que había sido, digamos, en gran medida la plataforma de despliegue de las empresas alemanas en la integración europea de las últimas décadas, pasa a ser ahora una zona de competencia muy clara con China en el marco de la iniciativa de la Ruta de la Seda, digo. Y esto es algo que no hay que dejar de ver porque además, obviamente, también toca a una región que está en conflicto. Por algo China en ningún momento quiso, digamos, que irrumpiera una guerra como la que se viene llevando a cabo desde hace casi 3 años en Ucrania. Entonces, digo, me parece que ahí no hay señales claras, yo no veo que haya una posibilidad de relanzar un proyecto europeo sobre bases sólidas, ni en el eje franco-alemán, ni con otros, porque además, obviamente, la irrupción de las extremas derechas pone una piedra en el zapato, en ese sentido, un obstáculo adicional a esas posibilidades, y sobre todo cuando hay sistemas políticos tan fragmentados en cada uno de estos países, es difícil ver cómo encima pueden llevar a cabo una política coherente más a nivel regional, ¿no? Así que la verdad que en ese sentido también creo que el horizonte está bastante obstaculizado para que pueda relanzarse un proyecto europeo en competitividad económica y en digamos, tener una voz geopolítica mucho más clara. Y sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿no? Que realmente las principales, perdón que me repita con lo que dije al principio, pero los sectores estratégicos y el liderazgo científico-tecnológico se disputan entre China y Estados Unidos. Europa está realmente muy relegada por lo que ha pasado en los últimos 5 años en particular y en las últimas, si se quiere, 2 o 3 décadas más en general. No sé si alguien más quiere tomar la palabra, hacer algún comentario. ¿Nadie más? Tal vez puedo decir una cosa muy breve tal vez para disparar acá la discusión, ¿no? Porque me parece un Muy elemento bien, Carlos. interesante de cara al próximo gobierno, sea cual sea la constelación. En Alemania está escrito en la Constitución que el gobierno, que está prohibido endeudarse, ¿no? Se llama acá el Schwarze Null, es decir, el cero negro, que sería lo contrario de los números rojos, básicamente. O sea, a los alemanes les gustan esas cosas de los colores y inventar esos nombres. Y es una discusión desde hace bastante tiempo y de alguna manera una bandera de lo que sería el partido de la centro derecha, ¿no? De decir, acá no hacemos deuda, al igual que el de los liberales, ¿no? Y de hecho, lo mencionamos varias veces y nunca lo profundizamos, pero las discusiones internas que había en el gobierno que terminó y que ahora, digamos, lo tiene por provisoriamente hasta que se forme el nuevo gobierno, tenía que ver con generar deuda o no generar deuda, ¿no? Para desarrollar infraestructura, para invertir, para lo que sea, pero la discusión era sí o no a eso, ¿no? Ahí siempre estaba el límite del Partido Liberal, que manejaba el Ministerio de Finanzas y que ponía ese límite, ¿no? Y la discusión política en Alemania se daba alrededor de, bueno, pero habría que invertir en esto, ¿no? O no hay que endeudar ahora al país, ¿no? Da igual lo que yo piense, digo, estaba ese debate en la mesa y sigue estando. Y como decía antes, esto de no endeudarse y mantener este elemento se convirtió desde hace ya tiempo en una bandera del partido de la centro-derecha, con algunas excepciones. Por ejemplo, la más reciente que recuerdo, me corregirán ustedes, Santiago Ivo, es la del el endeudamiento a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Para
subir el presupuesto de defensa y fortalecer, bueno, en este aspecto el presupuesto, ¿no? De manera excepcional. Luego hubo otro intento de hacer algo así, que fue con lo de la pandemia, y hubo una suerte de dinero sobrante que se intentó reencauzar para políticas de cuidado del medio ambiente y demás, y después eso cayó en el Tribunal Constitucional, ¿no? Luego de la denuncia del Partido de la Democracia Cristiana, y no funcionó, con lo cual es algo bastante complejo. Ahora, y ahí voy a la pregunta que dejo en la mesa. Em, Friedrich Merz dijo que, por un lado, me lo mencionó Santiago, va a ser un tiempo en Alemania en que hay que ajustar, no lo dijo con esas palabras, pero bueno, vamos a traducir. Em, y está claro que vamos en esa dirección. Ya empezó un poco el gobierno actual, pero Friedrich Merz entraría un poco más en ese sentido. Y dijo que él no tocaría ese Schwarze Null, pero deslizó que para algunas situaciones especiales habría que pensar otra vez en si ciertos niveles de endeudamiento beneficiarían a Alemania para algunas problemáticas clave, ¿no? Lo dijo hace muy poco en alguna entrevista y se lo preguntaron en alguno de los duelos televisados o de los, ¿cómo se dice? Los debates televisados que hubo ya como 4, 5, ya no sé cuántos hicieron. Entonces me pregunto, ¿va a ser el próximo canciller? Seguramente. Algunos de los partidos que están ahí en la mesa lo acompañarán. Vamos a ver si son 2 o 3. Ahí creo que todos descartamos que van a ser 2, pero ahí está la opción de los 3 que dijo Ivo al principio de la charla, que bueno, si entra el Partido Liberal, si supera el umbral del 5%, ahí se complica toda la formación de mayorías y posiblemente ahí haga falta un tripartito nuevamente. Pero me pregunto, ¿estaría dispuesto este partido a poner, digamos, a bajar la bandera? Decir, bueno, no vamos a endeudar. ¿Sería eso lo que necesita Alemania? Eh, ¿O eso sería incluso contraproducente, ¿no? A los problemas que tiene el país? Muchas gracias, Franco. Ivo, Muy breve, dos cositas. Esa pregunta que acaba de hacer Franco, la he hecho yo a los liberales, con quien he podido discutir algunas cosas. Ellos son totalmente a favor. Es decir, está claro que es que los números no cuadran. Cualquier persona que le ponga un poquito de Excel a esto se da cuenta que sin endeudamiento esto no vuela. Es que la cosa es terrible, ¿no? Entonces, sí. ¿Será Merz el hombre que le pone el cascabel al gato? No se sabe. Eso es lo que hay que ver, porque ya podemos decir, señores, que el próximo gobierno va a ser inestable. Es decir, a menos que aquí se produzca una mayoría contundente del CDU, de la CDU, CSU, que logren 40 y no sé, de repente eso le sumen idealmente para ellos, o los verdes o cualquier otro que los lleve más del 50, se lograría cierta estabilidad. De resto, con 3 partidos ya sabemos lo que pasa. Ustedes pónganle el color que quieran. Imagínense una gran coalición con los verdes, es decir, rojo, negro, verde. Eso no va para ningún lado. Eso sería un desastre. Eso, en fin, lo que estamos es viendo. Y hay una cosa que les quiero dejar, porque quisiera para una futura reunión, si puedo adelantarme, sea quien sea que gane, va a tener unas reuniones clave que van a ser en junio, que son las del G7 y de la OTAN. Ahí es donde se va a probar toda la profundidad de lo que estamos hablando ahorita en relación a política europea y a política hemisférica. ¿Por qué? Ahí va a tener quien sea el canciller, probablemente Merz, con sus ministros, que ponerle la cara al asunto. Había dicho Carlos Weissmann que Estados Unidos presionaba porque todo el mundo aumentara el dinero. Es cierto, pero es que Alemania no llega. Es que el 2%, estamos hablando de un PIB gigantesco y el 2% de ese PIB es un dineral. Luego, ¿quién va a administrar esos gastos de defensa que son inéditos, que nunca se han hecho? ¿Qué estructura? Eso se ha hablado mucho puertas adentro y se dijo, pero es que Alemania pasó de tener probablemente una de las mejores infanterías de la historia en la Segunda Guerra Mundial a tener una infantería de risa. Tiene un ejército muy lamentable y un armamento que no responde. Entonces, ¿cómo se va a crear la estructura para administrar esa cantidad de millones de millones? ¿Quién va a hacer eso? ¿Qué partidos y bajo qué concepción?
cuando les decía lo del Triángulo de Weimar, eso se dice fácil. Yo tengo las citas del señor Merz cuando él dice, no, es que nosotros vamos a cooperar, cooperación militar, inteligencia artificial y quantum computing, ¿no? La computación cuántica. Eso, yo no puedo hablar tanto de inteligencia artificial y de quantum, pero sí le puedo decir, mire, homologar sistemas de defensa es dificilísimo. Yo no sé de qué están hablando ahí. Esos países ni siquiera han sido aliados nunca. Es decir, Polonia, Alemania, juntar Alemania con Francia ya es dificilísimo. Entonces, aquí estamos hablando de, estos son legos bien complicados los que hay que hablar aquí. Entonces, ¿cómo se va a hacer? ¿Quién va a pagar algo? Polonia, que ya conoce las cosas muy bien, esos sí están metiéndole un dineral en defensa y están ahorita preparándose porque ellos temen lo peor a futuro cercano. Yo creo que en Europa todavía no se han dado cuenta qué es lo que va a suceder con lo que es esa paz de Ucrania. Porque estemos claros, Trump lo que quiere es una cosa para mostrársela a la prensa rápido. Ahora, ¿va a ser eso una solución? Eso que se firme ahí en Riyadh va a ser la cosa. Aunque ustedes metan las empresas americanas a sacar tierras raras, ¿ustedes creen que eso puede detener a la actitud expansiva de Putin? Yo soy muy escéptico en la materia, porque, repito, en realismo lo que se entiende es que el que tiene los batallones pone la música, señores. Y yo hasta ahora lo que he visto es que los rusos han manejado una situación con una economía pequeñita y no han podido, las sanciones no les hicieron nada. Se burlaron de todo el mundo sacando el petróleo por India y revendiéndolo de todas partes. Es decir, yo les puedo contar con pelos y señales cómo Rusia se reía de las sanciones. Y es una cosa complicada. Y se aliaron con China. Entonces, esto está complicado. Estamos viendo la Asia yendo hacia una autarquía y Occidente totalmente perdido, los europeos corriendo de un lado para otro como la nave de los locos. Y estamos viendo que Asia camina hacia una autarquía. Los que fallaron fueron los ayatolas porque Israel los reventó. Pero de resto, Asia está jugando cuadro cerrado. Y todo el mundo sabe que eso puede no ser bueno a futuro. Gracias, sí. Bueno, te adelanto que la próxima reunión que hagamos, que va a ser el tercer lunes de marzo, vamos a analizar justamente los resultados. Eh, bueno, no sé si alguien más quiere hacer un comentario. Rosendo, ¿alguna palabra? Sí, bueno, muchas gracias. Me ha parecido realmente muy importante y muy buena y muy clara la reunión, lo que sacamos. Las exposiciones de Franco, de Ivo y de Santiago han sido muy informativas y han podido expresar, yo diría, en forma sintética, ideas muy importantes. Yo, dos o tres comentarios. Primero, Europa ha estado unida 80 años en una historia de milenios. Estamos asumiendo muchas veces que Europa tiene que estar unida. Si uno mira para atrás, Europa siempre estuvo dividida. Cuidado, nunca estuvo. Y es una visión histórica que no hay que perder de vista. Europa ha tenido mucha más tendencia histórica a la confrontación, a la competencia, que a la unidad. Segundo, como se dijo acá, yo creo que acá hay que mirar con mucho cuidado esta semana la reunión en Real, donde va a estar Rusia, Estados Unidos, es decir, la paz de Ucrania se gesta en Real. Asimismo, al mismo tiempo, en Real, ese país clave para el acuerdo con Hamas, Hezbollah. Bueno, el mundo está cambiando de una forma muy importante. Se hace en Múnich, es una conversación muy mala, Estados Unidos-Europa, ¿no es cierto? Y ahí queda. Pero acá se está gestando otro tipo de poder, otro tipo, un nuevo poder, que hay que advertir lo que eso significa. Hemos hablado mucho de gasto militar. ¿Qué pasa con Alemania con el gasto militar? Alemania gasta en defensa lo mismo en euros que gasta Francia. No estoy hablando del porcentaje del PBI, estoy hablando del gasto neto. Gasta lo mismo en euros. Sin embargo, Francia tiene una capacidad muchísimo mayor que la de Alemania
tiene bomba nuclear, submarinos nucleares, tiene fuerzas de despliegue, puede desplegar fuerzas en África. Alemania no puede hacer nada, aunque gasta la misma cantidad de euros que Francia. No puede hacer nada porque realizó durante 80 años una política deliberada, ¿no es cierto?, para no tener fuerzas armadas, porque el resto de Europa se sentía receloso del resurgir militar de Alemania. Uno mira 3 años atrás, y muchos artículos se escribían diciendo, cuidado, que Alemania ahora se va a derramar. No se derramó. El problema es que no se cerramos. Yo creo que Europa está en un momento muy difícil, como revisamos. Y acá es donde la elección juega un papel muy importante. Por lo que yo he escuchado, he visto, ¿no es cierto?, en esta reunión, no va a salir un liderazgo alemán fuerte. El liderazgo alemán no va a dar solución a la falta de liderazgo europeo. Eso es lo que me parece claro, ¿no es cierto?, de lo que he escuchado. Este es el punto. Yo creo que hay otro punto que agregaría. Es decir, Europa ha perdido la visión estratégica. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad, ¿quién ha ganado la guerra? Todavía no ha terminado. Bueno, Ucrania ha perdido el 20% de su territorio. Ha perdido el 20% de su territorio. La OTAN agregó 2 países que tienen los 2 países unidos 7 veces, 8 veces el territorio de Ucrania. Es decir, como digo, Europa, la OTAN ha sumado 2 países, Suecia y Finlandia, que sumados son la mitad del PBI de Rusia. Europa, Finlandia, la OTAN han ganado 1.300 millones de frontera terrestre con Rusia. Que esto era el punto clave, porque el punto clave en la guerra ha estado en esto. Llegar o no llegar a la frontera, que Ucrania no llegue a la frontera, ¿no es cierto?, de Rusia, porque si está en la OTAN. Ahora, Rusia, ¿cuántos kilómetros ha ganado sobre la OTAN? Sobre la OTAN nada. La OTAN, en cambio, sumó 1.300 millones, 1.300 kilómetros de frontera sobre Rusia. Desde el punto de vista estratégico, la guerra la ha ganado Europa, pero no lo quieren reconocer. Es decir, insisto, 20% de Ucrania contra sumar Finlandia y Suecia es un hecho histórico importantísimo. La neutralidad de Suecia y Finlandia ha sido histórica desde este punto de vista. Es decir, no hay pensamiento estratégico. Yo digo, el 20% de Ucrania frente a haber sumado Finlandia y Suecia no tiene relación. Relación lo que gana Europa, aunque esto implica una visión geopolítica. Estados Unidos, bueno, ahora sí, estoy hablando demasiado, pero mi último punto. Más va a hacer lo posible por llevarse redundante, lo mejor posible con Estados Unidos. Dentro de los márgenes políticos que tenga, va a hacer lo mejor posible para llevarse bien con Estados Unidos. No entro en el cortafuego, no cortafuego. Merz es un hombre que está decidido a llevar una política pro-norteamericana de este punto. En los márgenes que le dé su situación política en este momento. Por lo cual tiendo a pensar que lo que nos va a dejar la elección alemana, la próxima vez lo veremos, es una Alemania bastante más cerca de Estados Unidos que la que se va, ¿no es cierto? Es decir, una alianza, un demócrata en el poder, ¿no es cierto?,
que hace excepciones, como le demostró en algunos puntos, hay excepciones en algunos puntos para medidas concretas con afirmación por Alemania, lo que no va a salir me parece más cerca. Y en lugar de reconstituirse un eje europeo, francés, creo que lo que viene es un acercamiento de Alemania a los Estados Unidos. Muchas gracias a todos. Realmente una reunión muy enriquecedora y como dijo Julio, el tercer lunes del mes que viene vamos a revisar este tema que es central. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.